Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Valentina Morales, tengo 32 años y soy de Medellín, Colombia. Si eres nuevo por aquí, quiero darte la bienvenida a mi canal. Y si ya eres parte de esta familia, gracias por estar aquí un día más. Antes de comenzar con esta historia, que me parte el alma, te pido que le des me gusta a este video, te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. También cuéntame en los comentarios de qué ciudad o país me estás viendo. Me encanta saber de dónde son todos ustedes. Hoy les voy a contar algo que nunca pensé que compartiría públicamente. Una historia que me cambió por completo, que me rompió en mil pedazos, pero que al final me reconstruyó como una mujer totalmente diferente. Hace 6 años, cuando estaba embarazada de 8 meses, el padre de mi hija me abandonó de la manera más cruel que pueden imaginar. Pero lo que hice después transformó mi vida para siempre. Muchos me preguntan cómo logré salir adelante siendo madre soltera, cómo construí mi empresa desde cero y cómo encontré la fuerza para perdonar y renacer. Hoy les voy a contar todo, absolutamente todo. Esta es mi historia. Todo comenzó cuando tenía 26 años. Yo trabajaba como vendedora en una tienda de ropa en el centro comercial El Tesoro, aquí en Medellín. No ganaba mucho, pero me alcanzaba para vivir en un apartamento pequeño que compartía con una amiga en el barrio El Poblado. Siempre fui una mujer soñadora, con muchas metas, pero en ese momento mi vida era bastante rutinaria. Un día como cualquier otro, entró a la tienda un hombre que cambiaría mi vida. Se llamaba Carlos Jiménez, tenía 34 años, era ingeniero civil y trabajaba en una importante constructora de la ciudad, alto, con ojos verdes y una sonrisa que te derretía. Fue amor a primera vista, como dicen por ahí. Él vino buscando un regalo para su hermana, pero terminó pidiéndome mi número. Nuestra primera cita fue mágica. Me llevó a cenar a un restaurante precioso en el Parque Lleras y conectamos de una manera increíble. Hablamos durante horas sobre nuestros sueños, nuestras familias, nuestras metas. Carlos me contó que tenía grandes proyectos en la constructora, que soñaba con tener su propia empresa algún día. Yo le compartí mi sueño de estudiar diseño de modas y tener mi propia línea de ropa. Después de esa primera cita, todo fue como un torbellino. Salíamos cada fin de semana. Me enviaba flores a la tienda. Me presentó a sus amigos. A los 3 meses de relación, ya estábamos hablando de vivir juntos. Mi mamá, doña Esperanza, me decía: mija, no vayas tan rápido, apenas lo estás conociendo. Pero yo estaba completamente enamorada, con los ojos vendados por el amor. A los 6 meses de relación, Carlos me propuso que nos fuéramos a vivir juntos. Dejé el apartamento que compartía con mi amiga y nos mudamos a un lugar más grande en el barrio Laureles. Era un apartamento precioso, con 2 habitaciones, una cocina amplia y un balcón con vista a la ciudad. Carlos ganaba bien en su trabajo, así que él pagaba la mayor parte de los gastos. Yo seguía trabajando en la tienda, pero empecé a soñar con la posibilidad de retomar mis estudios en diseño. Nuestra vida juntos parecía perfecta. Teníamos una relación estable, nos llevábamos bien con las familias del otro, y hablábamos de casarnos algún día. Carlos era detallista, cariñoso, todo lo que siempre soñé en un hombre, o eso creía yo. Al año de relación, quedé embarazada. No lo habíamos planeado, pero tampoco nos habíamos cuidado mucho en los últimos meses. Cuando vi las 2 rayitas en la prueba de embarazo, sentí una mezcla de emociones: miedo, alegría, nervios, ilusión. No sabía cómo se lo tomaría Carlos. Esa noche, preparé una cena especial para darle la noticia. Hice su plato favorito, bandeja paisa, y compré una botella de vino para él. Y obviamente no tomé. Cuando llegó del trabajo, lo noté un poco distante, como preocupado, pero pensé que sería por el estrés del trabajo. Durante la cena, le di un regalo: un par de zapatitos de bebé, envueltos en papel de regalo. Al principio, se quedó mirando los zapatitos sin decir nada. Pensé que estaba procesando la noticia. Entonces levantó la mirada y me dijo: Valen, ¿estás embarazada? Cuando le dije que sí, que íbamos a ser papás, su reacción no fue lo que esperaba. No hubo alegría, ni abrazos, ni besos. Solo un largo silencio. Esto no estaba en mis planes, Valentina, me dijo finalmente. Estoy en un momento crucial en mi carrera, la constructora me va a ascender pronto. No puedo distraerme con un bebé ahora. Sus palabras fueron como un balde de agua fría.
Distraerse, ¿un bebé era una distracción? Esa noche discutimos como nunca antes. Él me dijo que debería considerar otras opciones, que éramos muy jóvenes, que no estábamos listos. Yo le dije que no había otras opciones para mí, que este bebé venía al mundo y que esperaba que él recapacitara. Esa noche dormimos separados por primera vez desde que vivíamos juntos. Él en el sofá, yo en la cama, con lágrimas en los ojos y una mano sobre mi vientre, prometiéndole a ese bebito que todo estaría bien. Los días siguientes fueron tensos. Carlos se iba temprano al trabajo y regresaba tarde apenas hablábamos. Yo seguía yendo a la tienda, aunque las náuseas matutinas eran terribles. Mi jefa, Lucía, notaba que algo no andaba bien, pero yo no quería hablar del tema. Tenía la esperanza de que Carlos cambiaría de opinión, que se emocionaría con la idea de ser papá. Y para mi sorpresa, eso fue lo que pareció suceder. Unas 2 semanas después de darle la noticia, Carlos llegó a casa con un peluche enorme y un ramo de flores. Me abrazó, me pidió perdón, me dijo que había estado asustado pero que ahora estaba emocionado con la idea de formar una familia conmigo. Me prometió que estaríamos juntos en esto, que sería el mejor papá del mundo. Si te gusta esta historia, no olvides darle me gusta y compartirla con alguien que necesite escucharla. Y sigue escuchando, porque lo que viene ahora es lo que realmente cambió mi vida. Los primeros meses de embarazo fueron hermosos. Carlos volvió a ser el hombre atento y cariñoso del que me enamoré. Me acompañaba a los controles médicos, hablábamos sobre nombres para el bebé, incluso empezamos a decorar una de las habitaciones como cuarto infantil. Cuando cumplí 4 meses de embarazo, supimos que íbamos a tener una niña. Decidimos llamarla Luciana, como mi abuela. Mi barriga crecía y con ella, mi amor por esa pequeña que llevaba dentro. Tuve que dejar el trabajo en la tienda porque me cansaba mucho estar de pie todo el día. Carlos me dijo que no me preocupara, que él podía mantener la casa mientras yo me dedicaba a cuidar de mi embarazo. Mi mamá venía a visitarme a menudo, me traía comida casera y me enseñaba a tejer para la bebé. Todo parecía ir bien hasta que llegué a los 7 meses de embarazo. Carlos empezó a cambiar nuevamente. Llegaba tarde del trabajo, a veces olía a alcohol, y se volvió distante. Cuando le preguntaba qué pasaba, siempre tenía una excusa: estoy estresado por el trabajo, estoy cansado, necesito mi espacio. Una noche, revisando su celular, sé que estuvo mal, pero tenía un presentimiento terrible. Descubrí conversaciones con una mujer llamada Laura eran mensajes románticos, planes para verse, fotos que me destrozaron el corazón. Carlos me estaba engañando. Y por lo que pude leer en los mensajes, no era algo reciente. Llevaba meses viéndose con esta mujer. Esa noche, cuando Carlos llegó a casa, lo confronté, le mostré los mensajes que había encontrado. Esperaba que lo negara, que me diera alguna explicación, pero lo que hizo fue explotar en ira. Me gritó que no tenía derecho a revisar su celular, que era una invasión a su privacidad. Luego, cuando vio que yo no cedía, cambió de estrategia. Sí, estoy viendo a alguien más. Me confesó con una frialdad que nunca había visto en Elan. No estaba listo para ser padre. Te lo dije desde el principio. Traté de adaptarme a la idea, pero no puedo, Valentina. No quiero esta vida, me derrumbé. Estaba a 8 meses de dar a luz. Había dejado mi trabajo confiando en él. Estaba completamente vulnerable. Entre lágrimas, le pregunté qué iba a pasar con nosotros, con nuestra hija. Su respuesta me heló la sangre. No hay un nosotros, Valentina. Y en cuanto a la niña, no estoy seguro de que sea mía. Esas palabras fueron como puñaladas. ¿Cómo podía dudar que Luciana fuera suya? Nunca le había dado razones para desconfiar de Mian. Era una excusa, una manera cobarde de liberarse de su responsabilidad. La discusión se prolongó durante horas, gritos, lágrimas, acusaciones. Finalmente, exhaustos, nos fomos a dormir, yo en la cama, él nuevamente en el sofá, pero esta vez sabía que algo fundamental se había roto entre nosotros. A la mañana siguiente, me desperté tarde. Había pasado una noche terrible, con pesadillas y despertándome cada hora. Cuando salí de la habitación, noté un silencio extraño en el apartamento. Las llaves de Carlos no estaban en el recibidor, donde siempre las dejaba. Su celular no estaba cargando en la cocina, como de costumbre. Fui al closet y vi varios espacios vacíos. Su maleta grande no estaba, tampoco sus documentos importantes, que guardaba en una caja en lo alto del armario.
Carlos se había ido. Sobre la mesa del comedor había un sobre. Dentro, encontré una nota breve y fría. Valentina, no puedo seguir con esto. Necesito tiempo para pensar. Te dejo dinero para que puedas mantenerte un par de meses mientras decides qué hacer. No me busques. Junto a la nota había el equivalente a 2 meses de alquiler y algunos gastos básicos. Nada más, ni una palabra sobre la bebé, ni un adiós en persona, ni una disculpa real. Me derrumbé en el suelo de la sala, abrazando mi vientre de 8 meses, llorando como nunca antes había llorado. ¿Cómo podía abandonarnos así? ¿Qué iba a hacer yo sola, sin trabajo, a punto de dar a luz? En ese momento, sentí un dolor agudo en el vientre. Luciana se movía inquieta, como si sintiera mi angustia. Me asusté, pensando que podría estar entrando en trabajo de parto prematuro por el estrés. Llamé a mi mamá, apenas pudiendo hablar entre sollozos. Ella llegó en menos de 1 hora. Me encontró hecha un ovillo en el suelo, todavía con la nota en la mano. No necesité explicarle nada. Lo entendió todo de inmediato. Mi madre, una mujer fuerte que había criado a 3 hijos prácticamente sola después de que mi papá muriera cuando yo era pequeña, sabía exactamente qué hacer. Me llevó al hospital para asegurarse de que Luciana y yo estuviéramos bien. Afortunadamente, solo era estrés. No había señales de parto prematuro. Pero el médico me advirtió que necesitaba calmarme, que el estrés extremo podía afectar al bebé. Esa misma noche, mi mamá me llevó a su casa. No quería que estuviera sola en el apartamento, rodeada de recuerdos y con la fecha de parto tan cercana. Mi hermana menor, Carolina, de 22 años, me cedió su habitación y se fue al sofá. Mi hermano mayor, Andrés, de 35 años, vino al día siguiente desde Bogotá para estar conmigo. Los días siguientes fueron un infierno emocional. Alternaba entre la tristeza profunda, la rabia y el miedo por el futuro. Intenté contactar a Carlos varias veces, pero había cambiado su número. Fui a la constructora donde trabajaba, solo para descubrir que había pedido un traslado a otra ciudad. Nadie sabía exactamente dónde estaba, o al menos eso me decían. Su familia fue igual de cobarde. Su madre me bloqueó en todas las redes sociales. Su hermana, la misma para la que había comprado un regalo cuando nos conocimos, me dijo por teléfono que respetara la decisión de Carlos y que no lo presionara, como si pedir que asumiera la responsabilidad de su hija fuera una presión injusta. A través de conocidos comunes, supe que Carlos se había mudado a Barranquilla con Laura, la mujer con la que me engañaba. Aparentemente, llevaban viéndose más tiempo del que yo pensaba. Algunos incluso insinuaron que ya vivían juntos antes y que el apartamento que compartíamos era solo una fachada. Si has pasado por una situación similar, déjame un comentario. Me gustaría saber que no estoy sola en esto y que otros también han logrado salir adelante. A 2 semanas de la fecha prevista para el parto, me encontraba en la casa de mi madre, física y emocionalmente agotada. Había perdido el apetito, apenas dormía, y pasaba horas mirando la pared, preguntándome cómo había terminado así. Mi familia estaba preocupada, especialmente mi mamá, que me veía hundirme en una depresión cada vez más profunda. Una tarde, mientras estaba acostada en la cama mirando al techo, mi hermana Carolina entró a la habitación con una caja. Encontré esto en el closet, me dijo. Creo que deberías verlo. Era una caja vieja, llena de recuerdos de mi adolescencia. Había cuadernos de dibujos, revistas de moda recortadas, bocetos de vestidos y prendas que había diseñado. En el fondo de la caja, encontré un cuaderno donde había escrito mis sueños cuando tenía 16 años. El primer punto de la lista decía tener mi propia marca de ropa. Carolina se sentó junto a mí en la cama. ¿Te acuerdas cómo siempre estabas dibujando ropa? Mamá se enojaba porque gastabas todo tu dinero en revistas de moda y telas que nunca usabas, me dijo con una sonrisa. Eras buena, Valen, muy buena por primera vez en semanas. Sentí algo diferente a la tristeza. Era un pequeño destello de la pasión que solía tener, de los sueños que había dejado atrás. Esa noche no pude dormir, pero no por la angustia habitual, sino porque mi mente estaba llena de ideas, de posibilidades. Al día siguiente, saqué todos mis viejos bocetos y empecé a dibujar de nuevo. Pero esta vez, algo había cambiado. Ya no diseñaba vestidos de fiesta o ropa de tendencia como antes. Dibujaba ropa para mujeres embarazadas, prendas que fueran cómodas pero elegantes, que te hicieran sentir hermosa en una etapa donde muchas mujeres se sienten incómodas con su cuerpo. Mi mamá me vio dibujando y se sentó a mi lado. ¿Qué estás haciendo, mija?,
me preguntó. Le mostré mis bocetos y le expliqué mi idea en crear una línea de ropa para mujeres embarazadas que fuera moderna, cómoda y asequible, algo que yo misma hubiera querido usar durante mi embarazo. Siempre tuviste talento para esto, me dijo mi mamá con orgullo, y ahora tienes algo que antes no tenías en experiencia personal. Conoces exactamente lo que necesita una mujer. Embarazada en esa conversación, plantó una semilla en mí por primera vez desde que Carlos me abandonó. Sentí que tenía un propósito, algo por lo que luchar más allá de sobrevivir día a día. Una semana después, el 12 de octubre, nació Luciana. Fue un parto difícil. Estuve en trabajo de parto durante casi 20 horas. Pero cuando por fin la tuve en mis brazos, cuando vi su carita perfecta y sus manitas diminutas, supe que todo había valido la pena. Era hermosa, con una pelucita oscura en la cabeza y los ojos grandes, como los míos. Mi familia estuvo conmigo en todo momento. Mi mamá no se separó de mi lado durante el parto. Mi hermana se encargó de todos los trámites administrativos en el hospital, y mi hermano se ocupó de preparar todo en casa para cuando regresáramos con la bebé. En el registro civil puse solo mi apellido a Luciana. Si Carlos no quería ser parte de su vida, no merecía que llevara su apellido. Fue una decisión difícil, pero sentí que era lo correcto. Luciana Morales sería una niña amada, protegida, y no necesitaba el apellido de un hombre que nos había abandonado. Los primeros meses con Luciana fueron un torbellino de emociones. La alegría de verla crecer y desarrollarse día a día se mezclaba con el agotamiento, del cuidado constante y la presión económica. Cada vez mayor, el dinero que Carlos me había dejado se acabó rápidamente, y aunque mi familia me ayudaba, sabía que no podía depender de ellos para siempre. Comencé a buscar trabajo, pero era difícil encontrar algo que me permitiera cuidar a una recién nacida. Además, había estado fuera del mercado laboral durante casi un año, y muchos empleadores dudaban en contratar a una madre soltera con un bebé pequeño, aunque nunca lo dijeran directamente. Durante esos meses difíciles, seguí dibujando y perfeccionando mis diseños. Cada vez que Luciana dormía, yo aprovechaba para trabajar en mis bocetos. Investigué sobre telas, técnicas de costura, proveedores. Con lo poco que había podido ahorrar de mis trabajos temporales, compré una máquina de coser de segunda mano. Mi primera creación fue un vestido para mí misma, usando una vieja sábana de algodón y siguiendo uno de mis diseños. Me hice un vestido sencillo pero elegante, que disimulaba las formas de mi cuerpo posparto que aún me hacían sentir insegura. Cuando me lo puse para ir a una entrevista de trabajo, la recepcionista me preguntó dónde lo había comprado. «Lo hice yo», le respondí con orgullo. Ella me miró sorprendida y me pidió mi número, diciéndome que tenía una amiga embarazada que estaría interesada en ropa así. Esa noche tuve una epifanía. Tal vez no necesitaba buscar trabajo en otro lugar. Tal vez podía crear mi propio trabajo, convertir mi pasión en mi sustento. Con renovada energía, hablé con mi familia sobre mi idea. Quería empezar un pequeño negocio de ropa para mujeres embarazadas y madres recientes. Mi hermano, que tenía experiencia en negocios, me ayudó a hacer un plan básico. Mi madre me ofreció un rincón de la sala para instalar mi pequeño taller, y mi hermana, que trabajaba como community manager para una empresa local, se ofreció a ayudarme con la parte de marketing digital. Comencé con lo básico en 5 diseños diferentes, cada uno en 2 tallas. Compraba telas en rebajas, reciclaba materiales cuando podía y trabajaba principalmente por las noches, cuando Luciana dormía. Mi madre me ayudaba cuidando a la bebé cuando necesitaba más tiempo. Para promocionar mi pequeño negocio, creé una página en Instagram. Mi hermana me enseñó a tomar fotos atractivas de mis creaciones y a usar hashtags efectivos. Llamé a mi marca Madres Valientes en honor a todas las mujeres que, como yo, enfrentaban la maternidad con coraje, con o sin pareja. Las primeras ventas fueron a amigas y familiares. Luego, gracias al boca a boca, empecé a recibir pedidos de conocidas. No ganaba mucho, pero era un comienzo. Cada vez que terminaba una prenda y la entregaba a una cliente satisfecha, sentía que estaba un paso más cerca de construir algo significativo. A los 6 meses de comenzar, ya tenía clientes regulares y había expandido mi catálogo a 10 diseños diferentes en varias tallas. También había comenzado a explorar la posibilidad de hacer ropa para bebés que combinara con la de las mamás.
dejando unos minuticos para pedirte que si te está gustando esta historia, por favor dale like al video y suscríbete al canal. Tus likes me ayudan mucho a seguir compartiendo estas historias. Y ahora sí, continuamos. Cuando Luciana cumplió 1 año, organicé una pequeña fiesta en casa de mi madre. No teníamos mucho dinero para gastar, pero hice que fuera especial. Decoré todo yo misma, preparé un pastel casero, e incluso confeccioné un vestido precioso para mi hija con retazos de telas que me habían sobrado de mis proyectos. Durante la fiesta, una amiga de mi hermana, que trabajaba en una revista local de maternidad, vio el vestido de Luciana y quedó encantada. Me preguntó si podría hacerle una pequeña entrevista para la sección Mamás Emprendedoras de la revista. Acepté sin pensarlo 2 veces. La entrevista se publicó un mes después. Era pequeña, apenas media página, pero incluía una foto mía con Luciana, ambas vestidas con mis creaciones, y un breve relato de cómo había comenzado mi negocio tras ser abandonada durante mi embarazo. No esperaba mucho de aquella pequeña publicación, pero para mi sorpresa, mi teléfono no dejó de sonar en los días siguientes. Mujeres de toda Medellín, y algunas incluso de otras ciudades, me contactaban para hacer pedidos. Mi página de Instagram pasó de tener unos cientos de seguidores a más de 3,000 en cuestión de semanas. El volumen de pedidos aumentó tanto que ya no podía manejarlos yo sola. Contraté a 2 costureras a tiempo parcial, madres del barrio que necesitaban un ingreso extra y podían trabajar desde casa. Les enseñé mis técnicas y supervisaba la calidad de cada prenda. Con el aumento de las ventas, pude alquilar un pequeño local en el barrio. No estaba en una zona comercial de lujo, pero era accesible y tenía el espacio suficiente para un taller en la parte trasera y una pequeña área de exhibición en el frente. Lo decoré con muebles reciclados que restauré yo misma, creando un ambiente acogedor y elegante con un presupuesto muy limitado. Lucy, como cariñosamente llamaba a mi hija, crecía rápidamente, era una niña alegre, curiosa y sorprendentemente independiente para su edad. Pasaba mucho tiempo en el taller conmigo, jugando en un rincón que había acondicionado especialmente para ella, con juguetes educativos y libros. A veces, cuando la veía jugar, notaba rasgos de Carlos en ella a la forma de sus ojos, ciertos gestos. En esos momentos sentía una punzada de dolor, pero ya no era el dolor desgarrador del abandono, sino una especie de nostalgia por lo que pudo haber sido y no fue. Carlos nunca volvió a contactarnos. A través de conocidos comunes, supe que seguía en Barranquilla, que había ascendido en su trabajo y que aparentemente estaba comprometido con Laura. No había intentado conocer a su hija, ni había mostrado el más mínimo interés en su bienestar. Al principio, eso me dolía profundamente. Con el tiempo, aprendí a verlo como una bendición disfrazada. Prefería que Luciana no tuviera un padre a medias, que entrara y saliera de su vida según su conveniencia. Mi hija merecía estabilidad, amor incondicional, y eso era lo que yo me esforzaba por darle cada día. Cuando Luciana cumplió 2 años, Madres Valientes había crecido significativamente. Empleaba a 6 costureras a tiempo completo, todas madres del barrio, y tenía una pequeña tienda online, además del local físico. Habíamos expandido la línea para incluir ropa para niños de hasta 4 años, accesorios para madres y estábamos explorando la posibilidad de lanzar una colección de ropa para el hogar. Una tarde, mientras estaba en la tienda atendiendo a una cliente, vi entrar a una mujer que me resultó vagamente familiar. Era elegante, de unos 50 años, con el pelo perfectamente peinado y un aire de autoridad. La reconocí cuando se acercó Era Mariana Torres, la editora de Mamá Moderna, una de las revistas de maternidad más importantes de Colombia. ¿Valentina Morales?, preguntó, con una sonrisa. Cuando asentí, continúan, he estado siguiendo tu trabajo desde que vi aquella pequeña entrevista en la revista local. Me encanta lo que estás haciendo aquí. Resulta que Mariana no solo era la editora de la revista, sino también la dueña de una pequeña cadena de tiendas de productos para madres y bebés, con locales en Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena. Estaba interesada en vender mis diseños en sus tiendas. Esa reunión improvisada en mi pequeña tienda cambió el rumbo de Madres Valientes. Firmamos un contrato que me permitía mantener mi independencia creativa, mientras mis diseños se distribuían a un público mucho más amplio. Con el dinero del adelanto, pude mudarme con Luciana a un apartamento propio, pequeño pero acogedor,
en un barrio seguro con un buen colegio cercano. También pude inscribirme en un curso de diseño de moda en una escuela local, algo que había querido hacer desde siempre, pero que nunca había podido permitirme. Por primera vez desde que me enteré de mi embarazo, sentía que estaba no solo sobreviviendo, sino realmente construyendo un futuro para mi hija y para mí. El acuerdo con las tiendas de Mariana catapultó Madres Valientes a un nuevo nivel. Pronto, recibí ofertas para vender en otras tiendas, e incluso propuestas para colaboraciones con marcas establecidas. Me di cuenta de que necesitaba ayuda para manejar el crecimiento del negocio. Contraté a un contador a tiempo parcial y a un asistente que me ayudaba con la logística y las redes sociales. Mi hermana, que había estado manejando la parte digital del negocio en su tiempo libre, decidió unirse a tiempo completo como directora de marketing. Pero el crecimiento trajo sus propios desafíos. A medida que la marca crecía, sentía que estaba perdiendo contacto con la esencia de lo que había creado. Pasaba más tiempo en reuniones y gestionando el negocio que diseñando, que era lo que realmente amaba. Una noche, después de acostar a Luciana, que ya tenía casi 3 años, me senté en mi escritorio y reflexioné sobre cómo había cambiado mi vida. Hacía exactamente 3 años. Estaba devastada, abandonada, sin saber qué sería de nosotras. Ahora, tenía un negocio exitoso, un hogar propio y, lo más importante, una hija feliz y saludable, pero algo faltaba. En medio del éxito profesional, había descuidado mi propio bienestar emocional. No había tenido una relación desde Carlos. No había permitido que nadie se acercara demasiado. Me había concentrado tanto en ser fuerte para Luciana, en construir un negocio desde cero, que había olvidado que también necesitaba conexión, afecto, apoyo emocional. Decidí que era hora de hacer algunos cambios. Primero, reorganicé el negocio para poder dedicar más tiempo al diseño, que era mi pasión. Delegué más responsabilidades en mi equipo, especialmente en mi hermana, quien había demostrado ser una excelente socia comercial. Luego, comencé a dedicar más tiempo a cuidar de mí misma. Me inscribí en clases de yoga, empecé a salir más con amigas, e incluso me animé a tener algunas citas. Aunque ninguna prosperó realmente, no estaba lista para una relación seria, pero al menos estaba abriendo esa puerta de nuevo. También decidí buscar ayuda profesional. Comenzar terapia fue una de las mejores decisiones que tomé. Me ayudó a procesar el abandono, a manejar el resentimiento hacia Carlos, que aún persistía, y a reconocer mis propios patrones de comportamiento que podrían estar saboteando mi felicidad. Un día, mi terapeuta me sugirió algo que me pareció aterrador en escribir una carta a Carlos, no para enviársela, sino como ejercicio para mí misma, para expresar todo lo que había guardado durante años. Pasé semanas evitando esa tarea. Finalmente, una noche, después de que Luciana se durmiera, me senté con una taza de té y un cuaderno en blanco. Las palabras fluyeron como un río desbordado. Escribí sobre el dolor, la rabia, el miedo, pero también sobre cómo su abandono, irónicamente, me había llevado a descubrir una fuerza interior que no sabía que tenía. Le escribí sobre Luciana, sobre cómo crecía cada día, sobre sus primeras palabras, sus risas, sus pequeños logros, sobre cómo preguntaba por su papá ocasionalmente y cómo yo trataba de responder con honestidad, pero sin amargura. Cuando terminé la carta, tenía la cara empapada de lágrimas, pero sentí un alivio inmenso, como si hubiera dejado caer un peso que había estado cargando durante años. Esa noche, dormí mejor que en mucho tiempo. La carta quedó guardada en un cajón, nunca fue enviada. No era para él, era para mí, para cerrar un capítulo y poder seguir adelante sin ese lastre emocional. Si te estás preguntando cómo iba Luciana, déjame decirte que para cuando cumplió 4 años, era una niña increíblemente inteligente y sensible. Iba a un buen preescolar, tenía amigos y mostraba un interés temprano por el arte, especialmente por el dibujo, algo que me llenaba de orgullo. Un día, mientras pintábamos juntas en casa, me preguntó algo que sabía que eventualmente llegaría a mami: ¿por qué no tengo un papá como los otros niños? Había ensayado esta respuesta muchas veces en mi mente, pero cuando llegó el momento, sentí que se me hacía un nudo en la garganta. Respiré hondo y le respondí con la mayor honestidad posible, adecuada a su edad. Lucy, todos venimos a este mundo de manera diferente. Algunas familias tienen mamá y papá, otras solo mamá, otras solo papá,
y algunas tienen 2 mamás o 2 papás. Lo importante no es cuántas personas hay en una familia, sino cuánto amor hay. Ella pareció considerar esto por un momento. Luego preguntó, «Pero yo tengo un papá. ¿Dónde está?» «Sí, tienes un papá», le dije. «Él vive lejos y no pudo quedarse con nosotras. A veces, los adultos toman decisiones difíciles. Pero quiero que sepas que yo siempre estaré aquí para ti, y que hay muchas personas que te quieren. La abuela, tío Andrés, tía Carolina, tus primos». Ella asintió, aparentemente satisfecha con esta respuesta por el momento. Sabía que habría más preguntas en el futuro, preguntas más difíciles de responder, pero por ahora, esto era suficiente. Esa noche, después de acostarla, reflexioné sobre cómo manejaría estas conversaciones a medida que Luciana creciera. No quería que ella creciera con resentimiento o sintiéndose abandonada, pero tampoco quería pintar una imagen idealizada de un padre que había elegido no ser parte de su vida. Mi madre, siempre sabia, me dijo algo que me ayudó mucho. Habla siempre con la verdad, pero desde el amor, nunca desde el rencor. El rencor solo te envenena a ti y a la niña. Decidí seguir ese consejo. Cuando Luciana preguntaba por su padre, le respondía con honestidad pero sin animosidad. Le mostraba fotos de Carlos, si las pedía, y le contaba cosas positivas sobre él cuando podía hacerlo sin sentirme hipócrita. Mientras tanto, Madres Valientes seguía creciendo. Para el 5º cumpleaños de Luciana, ya teníamos nuestra propia tienda en un centro comercial importante de Medellín y estábamos preparándonos para abrir una sucursal en Bogotá. Empleábamos a más de 30 personas, la mayoría madres que trabajaban desde casa o con horarios flexibles que les permitían cuidar de sus hijos. La marca se había convertido en algo más que ropa. Era un símbolo de empoderamiento femenino, de cómo las mujeres podían salir adelante, incluso en las circunstancias más difíciles. Recibía mensajes de madres de todo el país, contándome cómo mis diseños las habían ayudado a sentirse hermosas durante y después del embarazo, cómo la historia detrás de la marca las inspiraba. En cada prenda que diseñábamos, incluíamos una pequeña etiqueta con la frase «Hecho con amor por una madre valiente para otra madre valiente». Era nuestro sello, nuestra filosofía. También había comenzado a organizar talleres y charlas para madres en situaciones vulnerables, especialmente para madres solteras que enfrentaban el abandono de sus parejas durante el embarazo o después del parto. Les contaba mi historia, les daba consejos prácticos basados en mi experiencia y sobre todo les recordaba que no estaban solas, que había una comunidad dispuesta a apoyarlas. Si te identifica esta historia y te gustaría compartir tu experiencia, déjame un comentario. Me encantaría conocerte y tal vez podamos formar una comunidad de apoyo. Y si conoces a alguien que está pasando por una situación similar, compártele este video. A veces, saber que otras han pasado por lo mismo y han salido adelante puede ser el impulso que necesitamos para seguir luchando. El 6º año después del abandono de Carlos trajo un giro inesperado a nuestra historia. Una mañana, mientras desayunaba con Luciana, antes de llevarla al colegio, recibí una llamada de un número que no reconocí. «¿Valentina Morales?», preguntó una voz femenina que no reconocí. Cuando confirmé mi identidad, la mujer continuó: «Mi nombre es Laura Sánchez Anzoy. Bueno, estoy con Carlos Jiménez. Necesito hablar contigo sobre algo importante». Mi corazón dio un vuelco. Laura Ann, la mujer con la que Carlos me había engañado, con la que se había ido a vivir a Barranquilla. ¿Por qué me llamaba después de tantos años? «Te escucho», dije, tratando de mantener la calma mientras observaba a Luciana untando mermelada en su pan, ajena a la tormenta que se desataba dentro de mí. «Carlos está enfermo», dijo Laura con voz tensa. «Muy enfermo, tiene un cáncer avanzado. Los médicos dicen que no le queda mucho tiempo». En la noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar del abandono y el dolor, nunca había deseado algo así para Carlos. «Lo siento mucho», dije sinceramente. «Pero, ¿por qué me llamas a mí? ¿Han pasado años?» «Laura, no hemos tenido ningún contacto, Ann». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Luego, con voz quebrada, Laura continuó: «Él quiere ver a su hija antes de irse. Sé que no tiene derecho a pedirlo, pero está arrepentido, Valentina. Ha estado arrepentido durante años, pero era demasiado orgulloso, demasiado cobarde para admitirlo. Ahora que se enfrenta a esto, es diferente». Y me quedé sin palabras. Miré a Luciana.
que ahora me observaba con curiosidad, probablemente intrigada por mi expresión seria. No sé qué decir, Laura, respondí finalmente. Han pasado 6 años. Luciana no conoce a su padre más que por fotos, y lo poco que yo le he contado. No sé si es justo para ella conocerlo solo para despedirse. Lo entiendo, dijo Laura con voz suave. De verdad lo entiendo, pero él está realmente arrepentido, Valentina. Y, tal vez Luciana querrá saber algún día que tuvo la oportunidad de conocer a su padre. Aunque fuera brevemente, prometí pensarlo y colgar. Durante el camino al colegio, mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones contradictorias. ¿Tenía Carlos derecho a ver a su hija después de 6 años de ausencia total? ¿Era justo para Luciana conocer a un padre moribundo? ¿Cómo le explicaría todo esto a una niña de 6 años? Esa noche, después de acostar a Luciana, llamé a mi madre para pedirle consejo. Siempre había sido mi roca, mi guía en los momentos difíciles. Mija, me dijo después de escucharme en silencio, esto no se trata de lo que Carlos merece o no merece, se trata de lo que es mejor para Luciana. Y también se trata de ti, de tu proceso de sanación. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Carlos te hizo un daño terrible, y has trabajado muy duro para superarlo. Has construido una vida hermosa para ti y para Luciana sin él, pero también sé que hay una parte de ti que nunca ha cerrado completamente ese capítulo. Tal vez esta es la oportunidad, no solo para que Luciana conozca a su padre, sino para que tú finalmente puedas dejar ir todo ese dolor. Las palabras de mi madre resonaron en mí. Tenía razón. Como siempre, a pesar de todo lo que había logrado, a pesar de la terapia y la carta que nunca envié, una parte de mí seguía aferrada al dolor del abandono. Quizás este era el momento de liberarme completamente. Decidí que sí, que llevaría a Luciana a ver a Carlos. Pero primero tenía que prepararla adecuadamente, explicarle quién era este hombre y por qué estaba enfermo, de una manera que pudiera entender sin abrumarla. Al día siguiente, después del colegio, me senté con Luciana en el parque cerca de nuestra casa. Era su lugar favorito, donde se sentía segura y feliz. Lucy, ¿recuerdas que a veces hablamos sobre tu papá? Comencé. Ella asintió, mirándome con sus grandes ojos curiosos. Tu papá vive lejos, pero ahora está en Medellín, y está muy enfermo. Está en el hospital en él. Él quiere conocerte. Luciana parpadeó, procesando esta información. ¿Por qué nunca vino antes?, preguntó con la inocente franqueza de un niño. Respiré hondo. A veces, los adultos cometemos errores, Lucy. Tu papá cometió un error al no estar en tu vida, pero ahora quiere verte, y pensé que tal vez tú también querrías conocerlo. Anella lo pensó durante un momento. ¿Está muy enfermo? Como cuando yo tuve gripe. No, cariño. Es más serio que una gripe. Es un tipo de enfermedad llamada cáncer, y los médicos están tratando de ayudarlo, pero es muy difícil de curar. ¿Se va a morir?, preguntó directamente. Luché contra las lágrimas. Mi hija, tan pequeña, y ya enfrentando verdades tan duras. Es posible, amor. Los médicos están haciendo todo lo que pueden. Pero sí, es posible que no se recuperen. Para mi sorpresa, Luciana no se mostró angustiada. En cambio, pareció considerar la situación con una serenidad impropia de su edad. Quiero conocerlo, dijo finalmente. Si está tan enfermo, debe estar muy triste. Tal vez pueda hacerle un dibujo para que se sienta mejor. Su inocencia y compasión me conmovieron profundamente. A pesar de todo lo que había pasado, mi hija tenía un corazón puro, lleno de bondad. En ese momento, supe que estábamos tomando la decisión correcta. Llamé a Laura esa misma tarde y acordamos una visita para el día siguiente. Carlos estaba en un hospital privado en el norte de la ciudad. Su condición era estable por el momento, pero los médicos no daban muchas esperanzas. Esa noche, apenas dormí. Me preguntaba cómo sería volver a ver a Carlos después de tantos años, cómo reaccionaría al ver a la hija que había abandonado. Me preocupaba que Luciana se sintiera abrumada o confundida. A la mañana siguiente, vestí a Luciana con un bonito vestido que había diseñado especialmente para ella. Dejamos que llevara el dibujo que había hecho para su padre,
a un colorido paisaje con un sol sonriente y flores. En el camino al hospital, le expliqué de nuevo la situación, asegurándome de que entendiera que su papá estaba muy enfermo y podría verse diferente a las fotos que le había mostrado. Cuando llegamos al hospital, Laura nos estaba esperando en el vestíbulo. Había cambiado poco en estos años, Anne seguía siendo atractiva, aunque ahora tenía un aire de cansancio y preocupación. Nos saludó con educación y gratitud y nos acompañó hasta la habitación de Carlos. Está muy débil, nos advirtió antes de abrir la puerta. La quimioterapia ha sido dura, pero ha estado ansioso por este momento. Entramos a la habitación y allí estaba él en Carlos Jiménez, el hombre que una vez había amado con todo mi corazón, el padre de mi hija, ahora reducido a una figura frágil en una cama de hospital. Había perdido mucho peso. Estaba calvo por la quimioterapia y su piel tenía un tono grisáceo, pero sus ojos, esos ojos verdes que me habían cautivado años atrás, seguían siendo los mismos. Cuando nos vio, intentó incorporarse, pero era evidente que le costaba moverse. Laura se apresuró a ayudarlo, ajustando las almohadas detrás de su espalda. Valentina, dijo con voz débil, gracias por venir, gracias por traerla, Nasentí, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta. Tantas emociones conflictivas en resentimiento, compasión, tristeza, una extraña sensación de cierre. Luego, Carlos miró a Luciana, que se mantenía cerca de mí, observando todo con ojos curiosos pero cautos. Hola, Luciana, dijo con voz temblorosa. Soy tu papá. Para mi sorpresa, Luciana dio un paso adelante, aún sosteniendo su dibujo. Hice esto para ti, dijo, extendiendo el papel, para que te sientas mejor. Carlos tomó el dibujo con manos temblorosas, y al mirarlo, las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Es precioso, dijo. Gracias, princesa. Durante la siguiente media hora, Carlos y Luciana tuvieron una conversación sorprendentemente natural. Él le preguntó sobre el colegio, sobre sus amigos, sobre lo que le gustaba hacer. Ella le contó sobre sus clases de ballet, sobre su mejor amiga Sofía, sobre cómo le gustaba ayudarme a diseñar ropa. Yo me mantuve en silencio la mayor parte del tiempo, observando esta extraña y surrealista reunión entre un padre y una hija que nunca se habían conocido, que nunca habían compartido un cumpleaños, una Navidad, un día cualquiera. En un momento, cuando Luciana estaba distraída mirando por la ventana, Carlos me miró directamente. Lo siento tanto, Valentina, dijo en voz baja. Nunca podré reparar el daño que les hice a ti y a Luciana. Fui un cobarde. Un egoísta. No hay excusas. No había en sus palabras el menor atisbo de autocompasión o de búsqueda de redención fácil. Era simplemente un reconocimiento tardío pero sincero de su error. No puedes repararlo, le respondí con honestidad, pero sin dureza. Pero agradezco que lo reconozcas. Y me alegro de que Luciana tenga la oportunidad de conocerte. Aunque sea así. Aun Carlos asintió, comprensivo. Luego, pidió un momento para hablar a solas conmigo. Laura se llevó a Luciana a la cafetería para tomar un helado, prometiéndole que volverían pronto. Una vez solos, Carlos me contó más sobre su enfermedad, un cáncer de páncreas. Descubierto demasiado tarde, le habían dado entre 3 y 6 meses de vida. Había dejado de trabajar y estaba poniendo sus asuntos en orden. He hecho un testamento, me dijo. He dejado todo a Luciana. Sé que no compensa los años de ausencia, pero al menos podré asegurarme de que tenga un futuro económicamente estable. Un fondo para su educación, una cuenta que recibirá cuando cumpla 21 años. No lo hago por el dinero, Carlos. Le aclaré. Nunca fue por eso, Anne, lo sé, dijo con una débil sonrisa. Siempre fuiste mucho más fuerte y noble de lo que merecía. He visto lo que has construido, Valentina, Madris Valienchis. Es impresionante. Siempre supe que lograrías grandes cosas. Anne, hablamos un poco más sobre su vida en estos años, sobre la mía, sobre Luciana. No era una conversación fácil, pero tampoco era tan dolorosa como había temido. Era simplemente lo que era en un intercambio entre dos personas cuyas vidas habían estado entrelazadas en un momento crucial y luego habían seguido caminos separados. Antes de que Laura y Luciana regresaran, Carlos me tomó la mano, un gesto que me sorprendió pero que no rechacé. Quiero que sepas, dijo con voz grave, que el día que los dejé fue el peor error de mi vida.
No por lo que podríamos haber sido como pareja, sino porque perdí la oportunidad de ver crecer a mi hija Ande, ser su padre. Es algo de lo que me arrepentiré hasta mi último aliento. Le creí, no porque necesitara creerle, sino porque veía la verdad en sus ojos. El Carlos que había conocido, el que me había abandonado, era un hombre joven, ambicioso, egocéntrico. Este Carlos, enfrentándose a su propia mortalidad, había encontrado una honestidad y una humildad que antes le faltaban. Gracias por decirlo, respondí, y para mi sorpresa, descubrí que una parte del peso que había estado cargando durante años se aligeraba. No era perdón, exactamente, era algo más sutil en aceptación. Aceptación de que lo que había pasado, que no podía cambiarse, pero que no definía quién era yo ni quién era mi hija. Cuando Laura y Luciana regresaron, pasamos un rato más juntos. Carlos le contó a Luciana algunas historias de su infancia, le mostró fotos de sus abuelos paternos, le prometió que siempre la cuidaría. Desde donde sea que esté, Luciana, con esa capacidad asombrosa que tienen los niños para aceptar lo extraordinario como si fuera ordinario, tomó todo con naturalidad. Antes de irnos, Carlos le pidió a Luciana si podía darle un abrazo. Ella miró hacia mí, como pidiendo permiso. Cuando asentí, se acercó a la cama y abrazó a su padre por primera y tal vez última vez. Vi cómo Carlos cerraba los ojos, absorbiendo ese momento, grabándolo en su memoria. Cuando salimos del hospital, me sentía extrañamente en paz. No había sido fácil, pero había sido necesario. Por Luciana, por mí, incluso por Carlos. En el camino de regreso a casa, Luciana estuvo inusualmente silenciosa, procesando a su manera todo lo que había ocurrido. ¿Estás bien, mi amor?, le pregunté cuando estábamos ya en casa, preparándonos para la cena. Ella asintió. Papá está muy enfermo, ¿verdad?, dijo. Sí, cariño, está muy enfermo. Volveremos a verlo, pensé en la pregunta. No quería hacer promesas que no pudiera cumplir, pero tampoco quería negarle a mi hija la posibilidad de pasar más tiempo con su padre antes del final. Si tú quieres, podemos volver a visitarlo, le dije. Ella asintió nuevamente. ¿Quiero? Creo que se puso feliz cuando le di mi dibujo. Estoy segura de que sí, le dije, abrazándola. Estoy muy orgullosa de ti. Lucien, eres una niña muy valiente y buena. Las semanas siguientes visitamos a Carlos Hegulagmenchi. A veces íbamos las dos, otras veces era solo Luciana, acompañada por Laura, quien resultó ser una persona mucho más decente de lo que yo había imaginado. Me contó que ella tampoco sabía que Carlos estaba en una relación cuando comenzaron a salir, que él le había dicho que estaba soltero. Cuando descubrió la verdad, ya estaba enamorada y optó por creer su versión de los hechos. No la juzgué. Todos cometemos errores. Todos creemos lo que necesitamos creer en determinados momentos. El estado de Carlos empeoraba progresivamente. Cada visita lo encontrábamos más débil, más diminuto en esa cama que parecía agrandarse a medida que él se encogía. Pero su espíritu parecía fortalecerse a medida que su cuerpo se debilitaba. En cada visita, trataba de darle a Luciana algo de sí mismo, una historia, un consejo, una pequeña parte de su historia familiar. En una de nuestras últimas visitas, Carlos me pidió un momento a solas. Laura llevó a Luciana a dar un paseo por los jardines del hospital. Tengo algo para ti, me dijo, señalando hacia el cajón de la mesita junto a su cama. Laura te ayudará con los detalles legales, pero quería decírtelo personalmente. En el cajón había una carpeta con documentos. La abrí y vi que era un contrato de compra de un local comercial en uno de los centros comerciales más exclusivos de Medellín. Estaba a nombre de Madris Valienchis S.A.N. Carlos. No puedo aceptar esto, le dije, sorprendida y conmovida. No es para ti, Valentina. Me corrigió con una débil sonrisa. Es para tu empresa, para lo que has construido. Considéralo una inversión en el futuro de nuestra hija. Quiero que uses ese local para expandir tu marca. Siempre has tenido talento y ahora tienes la experiencia y la visión. Llevarás Madres Valientes a lo más alto. Estoy seguro. No sabía qué decir. Era un gesto que nunca habría esperado. Un reconocimiento de lo que había logrado contra todo pronóstico. Gracias, dije finalmente, con lágrimas en los ojos. No sé qué más decir. No hay nada más que decir, respondió él. Solo prométeme una cosa. Dile a Luciana, cuando sea mayor y pueda entenderlo, que su padre cometió muchos errores,
pero que la amó con todo su corazón, aunque fuera por poco tiempo. Ante lo prometo, le dije, y esta vez, fui yo quien tomó su mano. Carlos falleció 3 semanas después, en una tarde soleada de octubre. Exactamente 6 años después del nacimiento de Luciana. Laura nos llamó para darnos la noticia. Luciana lloró, un llanto tranquilo pero profundo. Yo la abracé, sintiéndome extrañamente en paz. No había ira, no había resentimiento, solo una serena aceptación de que las cosas habían seguido el curso que debían seguir. Asistimos al funeral, que fue pequeño y sobrio. Carlos no tenía mucha familia, y muchos de sus amigos se habían distanciado durante su enfermedad. Como suele suceder, Laura, Luciana y yo estábamos allí, junto con algunos colegas de la constructora y un par de amigos cercanos. No hubo grandes discursos ni manifestaciones dramáticas de dolor, solo un adiós tranquilo a un hombre que, como todos nosotros, había sido una mezcla de luz y sombra. Después del funeral, Laura y yo mantuvimos contacto. Resultó ser una persona importante en la vida de Luciana, una especie de tía que la quería sinceramente. Con el tiempo, Laura rehizo su vida, conoció a alguien más, se mudó a otra ciudad, pero seguía visitándonos ocasionalmente, manteniendo vivo ese extraño pero valioso vínculo. En cuanto al local que Carlos nos había dejado, decidí seguir adelante con su sugerencia. Abrimos la primera tienda insignia de Madres Valientes en ese espacio privilegiado, con un diseño innovador y una oferta ampliada que incluía no solo ropa, sino también accesorios, productos de cuidado personal para madres y una pequeña sección de juguetes educativos. La inauguración fue un éxito rotundo. Medios locales y nacionales cubrieron el evento. Mi historia, que ya era conocida en ciertos círculos, se hizo aún más pública. La madre soltera abandonada a los 8 meses de embarazo, que había construido un imperio de moda desde cero. Pero lo más importante de todo, lo que realmente transformó mi vida, no fue el éxito empresarial ni el reconocimiento público, fue el viaje interior, la transformación personal que experimenté a lo largo de esos años. Del dolor al empoderamiento, del abandono a la autonomía, del miedo a la confianza. Y ese es el mensaje que quiero dejarles hoy, mis amores. No importa qué tan difícil sea la situación en la que te encuentres, no importa cuán sola te sientas o cuán imposible parezca el camino por delante, dentro de ti hay una fuerza que quizás aún no conoces, una capacidad de superación que solo descubrirás cuando te veas obligada a utilizarla. El abandono que sufrí, que en su momento me pareció el fin del mundo, fue en realidad el inicio de una nueva vida, una vida más auténtica, más plena, más mía. No fue fácil, hubo días oscuros, noches de lágrimas, momentos de duda, pero cada paso, incluso los más pequeños, me llevaba en la dirección correcta. Hoy, Madres Valientes es una marca reconocida en toda Colombia y estamos expandiéndonos a otros países de Latinoamérica, pero más importante que eso, es un símbolo para muchas mujeres de que es posible reinventarse, de que una circunstancia dolorosa puede ser el catalizador de una transformación positiva. Luciana, que ahora tiene 12 años, es una niña feliz, equilibrada, talentosa. A veces me pregunta sobre su padre, y le cuento la historia completa, sin omitir las partes difíciles, pero también sin demonizarlo. Le hablo de sus errores, pero también de cómo, al final, encontró la forma de redimirse en parte. En cuanto a mí, después de años centrada exclusivamente en mi hija y en mi negocio, finalmente me permití abrir mi corazón de nuevo. Hace 2 años conocí a Alejandro, un profesor universitario, padre soltero de un niño de la edad de Luciana. Nos casamos hace 6 meses, en una ceremonia íntima con nuestros hijos como protagonistas. Hemos formado una familia diferente, una familia ensamblada, pero llena de amor y respeto. La vida nunca es un camino recto. Tiene giros inesperados, desvíos, obstáculos, a veces nos lleva por rutas que nunca habríamos elegido voluntariamente. Pero cada experiencia, incluso las más dolorosas, tiene el potencial de transformarnos, de hacernos más fuertes, más sabios, más compasivos. Si estás pasando por un momento difícil, si has sido abandonada, traicionada, si sientes que no puedes más, quiero que sepas que no estás sola, que hay un camino hacia adelante, aunque ahora no puedas verlo, que dentro de ti hay recursos que aún no has descubierto, fortalezas que te sorprenderán. Sé valiente, da un pequeño paso cada día, busca apoyo,
No tengas miedo de pedir ayuda, y recuerda que tu valor no depende de si alguien decide quedarse o irse. Tu valor está dentro de ti, intacto, inmutable, esperando a que lo reconozcas. Mi historia, de ser abandonada embarazada de 8 meses a construir una vida plena y significativa, es solo una entre muchas. Cada una de ustedes tiene su propia historia de superación, su propio camino de transformación, y me encantaría conocerlas. Así que no olvides suscribirte al canal, darle me gusta a este video y compartirlo con alguien que creas que necesita escuchar este mensaje hoy. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál ha sido tu momento de transformación? ¿Qué circunstancia difícil te ha hecho descubrir una fuerza que no sabías que tenías? Gracias por estar aquí, por escucharme, por ser parte de esta comunidad de personas valientes que, día a día, transforman sus vidas y las de quienes les rodean. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video.